¿Qué hace que una persona cuestione todo lo que creía? ¿Por qué alguien que escribió la novela más grande de América se sentiría un completo fracaso? ¿Qué sucede cuando descubres que el sueño americano podría no ser más que una ilusión? Estas son las preguntas que atormentaban a Herman Melville, un hombre que parecía tenerlo todo: éxito temprano como escritor, una familia amorosa y reconocimiento en los círculos literarios de Nueva York. Pero, bajo esta superficie de logros, yacía una mente torturada por la duda y un alma en busca de una verdad más profunda. Esta es la historia de Herman Melville, el escritor que nos dio Moby Dick, pero cuya vida se convirtió en una batalla contra los mismos ideales que América consideraba sagrados. Un hombre que comenzó su carrera escribiendo historias de aventuras populares sobre lugares exóticos, solo para terminar cuestionando todo sobre su sociedad: el éxito, el dinero, la fe y el estilo de vida americano en sí. Su viaje de autor celebrado a crítico olvidado de la sociedad americana, y finalmente a un hombre que encontró una verdad inesperada. En sus fracasos, es una de las historias más fascinantes de la literatura americana. Es un relato que nos muestra cómo a veces las mayores percepciones provienen de perder todo lo que creías que importaba. Hoy vamos a explorar el extraordinario viaje de un escritor que se atrevió a mirar detrás del telón de la sociedad americana, mientras su obra maestra Moby Dick se encuentra hoy en las estanterías de bibliotecas de todo el mundo. Melville murió pensando que era un fracaso, sin saber nunca que sus obras serían más tarde consideradas como algunas de las críticas más importantes jamás escritas sobre la vida americana. Esto es más que solo una historia sobre un escritor, es sobre alguien que descubrió que el camino hacia la verdad a veces significa cuestionar todo lo que te han enseñado a creer, y a través de su lucha podríamos aprender algo sobre nuestra propia búsqueda de significado en un mundo que a menudo valora el éxito por encima de la verdad. La historia de Herman Melville comienza en la ciudad de Nueva York en 1819, nacido en lo que parecía una vida de promesa y privilegio. Su padre era un comerciante exitoso que le dio a su familia todo lo que podían desear, pero la vida tenía otros planes. Cuando Herman tenía solo 12 años, el negocio de su padre fracasó por completo. Poco después, su padre murió, dejando a la familia sin nada más que deudas y sueños rotos. Esta temprana prueba de lo rápido que el sueño americano podía convertirse en una pesadilla dejó una profunda marca en el joven. Herman, para ayudar a su familia a sobrevivir, tuvo que dejar la escuela y trabajar en todo tipo de empleos, desde empleado bancario hasta maestro, pero fue su decisión de convertirse en marinero a los 20 años lo que cambiaría todo. En 1841, Melville se inscribió como miembro de la tripulación de un barco ballenero llamado Acushnet. Esto no era un crucero de placer, era un trabajo duro y peligroso, pero también fue su boleto a la aventura y su primer paso hacia convertirse en escritor. Durante su tiempo en el mar, experimentó cosas que la mayoría de los neoyorquinos solo podían soñar. Vivió entre isleños del Pacífico, conoció todo tipo de marineros interesantes e incluso participó en un motín en un barco. Cuando regresó a casa y comenzó a escribir sobre sus aventuras, la gente no podía tener suficiente. Su primer libro, Typee, contaba historias emocionantes sobre la vida con nativos isleños en el Pacífico Sur. Fue un éxito instantáneo. Los lectores amaban sus relatos de lugares exóticos y aventuras.
Su segundo libro, Homo, fue igualmente exitoso. A los 27 años, Herman Melville se había convertido en uno de los escritores más populares de América. Parecía tenerlo todo de nuevo. El dinero entraba, se casó con la hija de un juez llamada Elizabeth Shaw, y los periódicos elogiaban cada una de sus palabras. Compró una bonita granja en Massachusetts, formó una familia y se hizo amigo de otros escritores famosos como Nathaniel Hawthorne. Este era el sueño americano en acción, un joven que lo había perdido todo, se había hecho a la mar y había escrito su camino hacia el éxito. Pero algo estaba empezando a cambiar dentro de la mente de Melville. Cuanto más escribía, más comenzaba a ver más allá de las simples historias de aventuras que lo habían hecho famoso. Empezó a cuestionar cosas sobre América, sobre el éxito, sobre lo que la gente realmente quería de sus escritores. Y este cuestionamiento lo llevaría por un camino que cambiaría todo, aunque no de la manera que alguien esperaba. Todo cambió cuando Melville comenzó a escribir Moby Dick, lo que comenzó como otra historia de aventuras sobre la caza de ballenas se convirtió en algo mucho más profundo y oscuro. Mientras escribía, no podía dejar de pensar en las grandes preguntas que le molestaban. Comenzó a ver que las historias simples que la gente quería sobre valientes estadounidenses teniendo aventuras y haciéndose ricos, no. Estaban contando toda la verdad sobre la vida. Su mente se llenó de pensamientos inquietantes. Vio cómo su sociedad estaba obsesionada con el dinero y el éxito, pero también vio cuán vacías podían ser estas cosas. Observó cómo sus compatriotas perseguían la riqueza como el capitán Ahab perseguía a la ballena blanca, destruyéndose en el proceso. Estos pensamientos comenzaron a mantenerlo despierto por la noche, haciéndole cuestionar todo lo que había escrito antes. Escribir se volvió más difícil. Pasaba horas mirando páginas en blanco, tratando de encontrar palabras para las oscuras verdades que estaba descubriendo. Su esposa Elizabeth notó el cambio en él. Elección. Alegre narrador estaba desapareciendo, reemplazado por un hombre que caminaba por su granja durante horas, perdido en pensamientos perturbadores. Comenzó a tener terribles dolores de cabeza. Algunos días apenas podía levantarse de la cama. Cuando Moby Dick finalmente se publicó en 1851, la gente no sabía qué hacer con él. Habían esperado otra historia de aventuras emocionante. En cambio, obtuvieron un libro lleno de preguntas profundas sobre la vida, el poder y el lado oscuro del sueño americano. Las críticas fueron duras, las ventas fueron terribles. Era como si Melville hubiera cometido un suicidio profesional. Pero ya no podía volver a escribir historias simples. Lo intentó con su siguiente libro, Pierre, pero salió aún más oscuro y extraño. Este trataba sobre un joven que descubre que toda su vida está construida sobre mentiras, muy parecido a cómo Melville se sentía. Sobre la sociedad americana. El libro fue un completo fracaso. Super Editorial incluso se negó a pagarle por él. Si encuentras este viaje interesante, no olvides dar me gusta y suscribirte para seguir más historias como esta. El dinero dejó de entrar. Su familia comenzó a tener dificultades. Los amigos famosos que solían visitar dejaron de venir. Melville se encontró en la peor posición para un escritor. Finalmente tenía algo importante que decir, pero nadie quería escucharlo. Había mirado demasiado profundamente en la oscuridad del sueño americano y le estaba costando todo. Como un barco perdido en el mar, Melville comenzó a buscar desesperadamente respuestas. Probó diferentes formas de lidiar con su crisis, cada una mostrándole algo nuevo sobre la verdad que estaba
buscando. Primero, intentó volver a escribir lo que la gente quería. Publicó cuentos cortos en revistas, tratando de recrear su éxito temprano. Pero se sentía como ponerse un abrigo viejo que ya no le quedaba. Las palabras se sentían huecas y su corazón no estaba en ello. Sabía que no había vuelta atrás para ser el simple narrador que una vez fue. Luego, se volcó a la poesía, pasando horas escribiendo versos sobre la guerra, la naturaleza y el espíritu humano. Pensó que tal vez sí. Cambiaba su forma de escribir. Finalmente podría expresar lo que estaba viendo sobre la sociedad americana. Pero sus poemas, como Battle Pieces, encontraron pocos lectores. La verdad que estaba tratando de compartir seguía siendo demasiado incómoda para que la mayoría de la gente la escuchara. Incluso intentó tomar un trabajo como inspector de aduanas en Nueva York, trabajando en los muelles donde solía comenzar sus aventuras marineras. Durante 19 años, observó cómo los barcos iban y venían, viendo cómo el hambre de América por la riqueza y los bienes nunca parecía terminar. Cada día veía tanto la promesa como el dolor del sueño americano. Comerciantes ricos haciéndose más ricos mientras los pobres marineros y trabajadores luchaban por sobrevivir. Durante estos años, Melville siguió escribiendo, pero ahora escribía principalmente para sí mismo. Llenó cuadernos con pensamientos sobre lo que veía, la brecha entre ricos y pobres, el vacío del éxito, la forma en que la gente se engañaba pensando que el dinero podía resolver todos sus problemas. Pero estos escritos permanecieron ocultos, como un diario secreto de las oscuras verdades de América. Lo más sorprendente del viaje de Melville es que su mayor descubrimiento no vino de encontrar el éxito, sino de aceptar el fracaso. Con el paso de los años, sucedió algo inesperado. Encontró una especie de paz en ser olvidado. Lejos de la presión de la fama y el éxito, Melville finalmente entendió algo importante: el sueño americano que todos perseguían, la idea de que cualquiera podía hacerse rico y ser feliz si solo trabajaba lo suficiente, era en sí mismo parte del problema. Era una historia que la gente se contaba a sí misma para evitar enfrentar verdades más difíciles sobre la vida. En su última novela, Billy Budd, escrita poco antes de su muerte, pero no publicada hasta 1924, Melville mostró que había encontrado un tipo diferente de verdad. En lugar de escribir sobre perseguir el éxito o luchar contra la sociedad, escribió sobre la simple bondad humana enfrentando un mundo complejo. La historia ya no trataba sobre ganar o perder. Se trataba de entender y aceptar la vida como realmente es. Lo asombroso es que Melville murió en 1891 pensando que era un fracaso, habiendo vendido apenas copias de sus libros durante años. Number podía haber sabido que décadas más tarde la gente redescubriría sus obras y se daría cuenta de que había visto verdades sobre América que estaban adelantadas a su tiempo. Sus libros, especialmente Moby Dick, serían reconocidos como obras maestras que mostraban tanto los lados brillantes como oscuros del sueño americano. Su mayor descubrimiento resultó ser algo que iba más allá del éxito o el fracaso, la comprensión de que la verdad real a menudo radica en mirar más allá de lo que la sociedad nos dice que es importante y encontrar nuestra propia manera de dar sentido al mundo. ¿Qué nos puede enseñar hoy la historia de Melville? Aquí había un hombre que comenzó persiguiendo el sueño americano solo para descubrir que el verdadero tesoro no estaba en el éxito en absoluto. Estaba en ver la vida como realmente es, incluso cuando esas verdades son incómodas.
Su viaje nos muestra algo importante, a veces lo que parece un fracaso. Por fuera puede ser en realidad una puerta hacia una comprensión más profunda. Mientras su sociedad quería simples historias de éxito, Melville eligió contar verdades más difíciles. Perdió fama y fortuna por esta elección, pero ganó algo más valioso: la libertad de ver y escribir sobre la vida honestamente. Hoy, todavía perseguimos el éxito como el capitán Ahab perseguía a su ballena blanca. Todavía nos contamos las mismas historias sobre hacernos ricos y ser felices. Pero la vida de Melville nos recuerda que nos preguntemos qué estamos persiguiendo realmente y qué verdades podríamos estar evitando en nuestra prisa por tener éxito. Tal vez el verdadero significado de la vida de Melville no está en el hecho de que finalmente se le dio la razón o que sus libros finalmente encontraron sus lectores. Tal vez está en mostrarnos que la verdadera sabiduría a veces viene de ser lo suficientemente valiente para cuestionar lo que todos los demás dan por sentado. ¿Qué preguntas necesitas hacerte sobre tu propia vida? ¿Qué verdades estás listo para enfrentar?